mentira a otra gran mentira. Y la segunda gran mentira es que la guerra de secesión norteamericana tuvo que ver con la esclavitud. Y vamos a hablar del señor Lincoln porque fue uno de los grandes defensores de la vaga reserva fraccionaria del Banco Central. Lo que pasa es que solo tuvo éxito después de muerto como el Cid, y hasta 1913 no se creó la Reserva Federal. Aquí me gustaría referirme a un libro publicado bajo los auspicios de Juan de Mariana, ese libro de Thomas J. Di Lorenzo, titulado El verdadero Lincoln, que se completa con otro que deben de leer, que no hemos podido traducir, pero está disponible en el Mises Institute, que se titula Lincoln Unmasked, es decir, Lincoln desenmascarado. Y estas reflexiones que voy a decir aquí ahora me surgen cuando fui a ver la película de Steven Spielberg, en enero, en febrero pasado, titulada con el mismo nombre, Lincoln. Yo cada vez que voy a una película sufro muchísimo, porque no voy a disfrutar la película, sino que se me pone a funcionar el cerebro como si eso fuera un congreso de economía y a sacar conclusiones. El gran mito es, el que ha pasado en los libros de historia que escriben los vencedores, es que de alguna manera tuvo que ver con la abolición de la esclavitud y la guerra civil. Y no, señores, no es así. De hecho, cualquier persona que de los que han ido, no sé, ¿cuántos han ido a ver la película? Levante la mano, ¿alguien ha visto la película? Cualquier persona con mínimo espíritu crítico se da cuenta de que esto no tiene ni pies ni cabeza, porque la película trata de los últimos meses, el último 2 meses de la vida de Lincoln. Está a punto de terminar la guerra, con la rendición en Appomattox de las fuerzas del sur, a punto, y todavía están en el norte discutiendo si van a abolir o no la esclavitud. Es obvio que si hubiera sido sobre esto, al empezar la guerra 4 años antes, el norte había dicho que era abolida la esclavitud, los del sur no queríamos hacer una guerra. No tuvo nada que ver sobre la esclavitud. De hecho, justo antes de empezar la guerra, Lincoln ofrece al sur hacer un cambio constitucional, consistente en que adquiere carta de naturaleza ya para siempre, que el tema de la esclavitud se decidirá a nivel de cada estado, no a nivel federal. Lo ofrece porque el verdadero interés de Lincoln era abortar la secesión. La esclavitud le importaba un pito. Pero no solo esto, es que cuando el 1 de enero de 1863 promulga la Emancipation Act, el muy cínico, esta acta de emancipación de esclavos solo tiene validez para los esclavos de los estados del sur, y les deja esclavos a todos los esclavos de los estados del norte, que eran sus aliados en la guerra. Entonces, si la guerra no fue sobre la esclavitud, ¿por qué fue? Fue porque se oponían 2 visiones distintas de la Unión Norteamericana, que son muy paralelas y semejantes a las 2 visiones distintas que hoy en día se están oponiendo en Europa, y es aquí a donde yo quería llegar. Por un lado estaba la tradición liberal, en el genuino sentido del término, digamos minarquista, de Jefferson, Madison, que creían en una unión entre estados a nivel paritario, en un entorno de libertad de comercio y de libre cambio, y por otro lado estaba el grupo estatista en torno a los autores de los Federalist Papers, sobre todo John Jay Clay y después como principal interventor político el propio Lincoln. Lincoln se le dibuja como un pobre abogado de campo rural en Illinois, y es mentira, era un abogado potentado de los intereses del Military Industrial Complex, cobraba minutas de hasta $20.000, una fortuna de entonces, por defender los intereses de los propietarios de las grandes empresas de ferrocarriles. Y el sistema que monta en torno al Partido Republicano es un sistema de gran Estado, que se alimenta con enormes subvenciones que se conceden por parte del Estado a estas empresas, sobre todo de los ferrocarriles, llevar a cabo lo que llaman los land improvements, equivalentes a obras públicas, y además en la concesión gratis de tierras al populacho para conseguir votos. Y para todo eso necesita financiación, un Estado necesita impuestos, y el impuesto era el arancel. En el momento en que el sur amenaza con separarse, todo su entramado político se desmorona, y no dura ni un momento en llevar a su país a una costosísima guerra civil que supone 620.000 muertos, el 3% de la población de Estados Unidos de entonces, en aras, en el altar de sus ambiciones políticas. En la película, es curioso, el Mises Institute ha criticado mucho la película porque decía que era políticamente correcta. Yo la veo justo al revés. Yo creo que Spielberg tiene la habilidad de decir todo lo que puede en contra de Lincoln sin que le cuelguen o le ahoguen. Porque, por ejemplo, Lincoln fue también un criminal y un genocida. Es el primer político moderno que establece la política de tierra quemada. Hay que arrasar con el sur. Los geógrafos de Lincoln dicen que él dejaba actuar y no sabía lo que hacían sus generales. La propia película dice, señor presidente, hemos acabado con el puerto de Richmond, lo hemos arrasado.
Es decir, un cañonazo cada 5 segundos. Y se habla de Richmond todo incendiado, la gente, los pobres niños. Una cosa tremenda. Luego después, estas técnicas de tierra quemada serían utilizadas por los generales nordistas, Sheridan, Grant, Sherman, para hacer lo mismo en la frontera con los indios, para ahorrarse de pagar las tierras o expropiarlas para hacer los correspondientes ferrocarriles. Aparte que mienta al Congreso, como ven ustedes en la película, diciendo no estoy negociando con el sur. Sí que está negociando con el sur, y además a 100 kilómetros de Washington, y todo tipo de atrocidades, comprando a los políticos tránsfugas para que se pasen de un partido a otro, etcétera, etcétera. Vean la película con esta nueva visión que no tiene desperdicio. Y si esto es así, y ya pasamos al tercer mito, ¿qué debemos decir del asesinato de Lincoln? Por John Wilkes Booth, un actor de obras clásicas que sabía latín y griego, y cuando le pega el tiro, grita, tirándose por la cortina, sic temper tyrannis, así mueren los tiranos. Es una aplicación directa de la teoría del tiranicidio del padre Juan de Mariana, que da nombre a nuestro instituto. No voy a entrar aquí en consideraciones éticas, las he desarrollado en la introducción al libro, del libro de Lincoln, el verdadero Lincoln. El que tenga interés que las lea. Pero desde luego, así como nadie dudaría pegarle un tiro a Hitler si hubiera tenido tiempo, y hoy, cuando hemos visto la película Valkyria, consideramos héroes a los que dejaron su vida tratando de asesinar a Hitler, imaginemos que sale un Lincoln hoy en la Unión Europea continental, que convence a todos que hay que hacer un ejército para obligar por la fuerza al Reino Unido a mantenerse dentro de Europa. Todos pensaríamos, esa persona está loca, se ha ganado a pecho el tiro, hay que matar a ese tirano desquiciado. Pues el paralelismo, no piensen ustedes que es tan alejado. Y pasamos al tercer mito, porque ¿en qué situación se encuentra Europa ahora con Estados Unidos? Si reflexionamos un poco, y este fue el principal mensaje que yo obtuve cuando salí de la película, me doy cuenta de que la Unión Europea se encuentra en muchos aspectos igual a como estaba Estados Unidos, felizmente, antes de la Guerra Civil. La Unión Europea carece de constitución, menos mal. El poder de cada Estado de la Unión Europea es muchísimo mayor del que quedó luego para los Estados una vez que se terminó la Guerra Civil. Tenemos un arancel comunitario bastante bajo. Y en ese sentido, no ha habido el proceso unificador, por lo menos en el nivel, la extensión y la profundidad que se ha producido en Estados Unidos. Tenemos que ser conscientes que esto es una bendición y que todas las fuerzas que claman por la Unión Política Europea en realidad van en contra de la libertad.